Hola, soy Elena. Mi nuera me empujó a la piscina en la fiesta de cumpleaños de mi propio hijo, delante de todos sus amigos y socios de negocios, y luego fingió que había sido un accidente. El agua helada fue lo de menos. Fue la frialdad en su sonrisa lo que casi me ahoga. ¿Alguna vez te han humillado de una forma tan cruel que nadie más parece ver? Antes de que te cuente cómo supe que ese empujón no fue un accidente y lo que descubrí en las cámaras de seguridad de la casa, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer de 75 años, a la que todos creen indefensa, decide que ya fue suficiente. Desde que mi esposo Ricardo falleció hace 2 años, me convertí en una sombra en la casa de mi hijo Tomás. Su villa en Coral Gables es una de esas casas de revista, con paredes de cristal que dan a jardines impecables y una piscina que brilla bajo el sol de Florida. Es un lugar construido para impresionar, no para vivir. Y yo, su madre, me sentía como un mueble antiguo que ya no combinaba con la decoración moderna y minimalista de Valeria, mi nuera. Ella es la arquitecta de este mundo perfecto, y en sus planos, yo simplemente sobraba. La injusticia no empezó con un grito ni un golpe, sino con un susurro, con la condescendencia diaria que me hacía sentir cada vez más pequeña, más invisible. Valeria practicaba una crueldad sutil, de esa que no deja marcas en la piel. Me trataba como a una niña, o peor, como a alguien que ya no tiene todas sus facultades. ¿Estás segura, Elena? A tu edad la memoria falla. Decía con una sonrisa dulce si yo contradecía alguna de sus historias. Se burlaba de mis costumbres anticuadas, como preferir un libro a una tableta, o escuchar mis viejos boleros en lugar de su música ambiental. Delante de las visitas, me presentaba como la pobre mamá de Tomás, una anciana frágil que necesitaba cuidados constantes. Y lo peor era que lo hacía con un tono de devoción que engañaba a todos, especialmente a mi hijo. Tomás es un buen hombre, un hijo maravilloso, pero está ciego. Trabaja sin descanso. Es un abogado exitoso que le ha dado a su familia todo lo que el dinero puede comprar, pero no ha sabido ver la verdad que tiene delante. Para él, Valeria es la esposa perfecta, la mujer que organiza su vida, su casa y, supuestamente, cuida de su madre con una paciencia infinita. Cada vez que intenté insinuar mi malestar, él lo atribuía a mi tristeza por la pérdida de Ricardo o a los achaques de la edad. «Mamá, Valeria te adora. Solo se preocupa por ti», me decía. Y sus palabras eran como pequeños muros que se levantaban entre nosotros, dejándome cada vez más sola en mi propia familia. La casa misma se convirtió en un campo de batalla silencioso. Poco a poco, los recuerdos de mi vida con Ricardo fueron desapareciendo. El retrato de nuestra boda que estaba en la sala fue reemplazado por un cuadro abstracto carísimo que no significaba nada para mí. Los portarretratos de plata con fotos de nuestros viajes fueron guardados en cajas en el garaje para dar paso a esculturas de diseño. Cada objeto que Valeria quitaba era como si borrara una parte de mi historia, de mi identidad. Era su forma de decirme que mi pasado no tenía lugar en su presente perfecto y lujoso. Yo veía cómo mi vida era editada y archivada, y no podía hacer nada más que tragarme la amargura en silencio. La fiesta por el 50º cumpleaños de Tomás fue el escenario perfecto para su acto final. El jardín estaba lleno de gente importante, socios de su firma, clientes adinerados, amigos de la alta sociedad de Miami. Había camareros sirviendo champaña, una banda de jazz tocando suavemente junto a la piscina y una decoración tan elegante que parecía sacada de una película. Yo me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo, sentada en una silla un poco apartada del bullicio. Observaba a Valeria moverse entre los invitados, sonriendo, encantadora, la anfitriona ideal, pero de vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los míos, y en ellos veía un brillo de impaciencia, de fastidio. Decidí acercarme al borde de la piscina para sentir un poco la brisa. El reflejo de las luces en el agua era hipnótico, y, por un momento,
Me perdí en mis pensamientos, recordando las fiestas que Ricardo y yo solíamos organizar, mucho más sencillas pero llenas de risas sinceras. Estaba de espaldas a la mayoría de la gente cuando sentí una presencia detrás de mí. Era Valeria, que se reía de algo que le decía a uno de los invitados. No le presté mucha atención hasta que sentí su mano en mi espalda. No fue un empujón violento, sino un toque firme, deliberado, casi casual, que me hizo perder el equilibrio al instante. El mundo se volteó. Por un segundo solo hubo el sonido del agua entrando en mis oídos y la sorpresa helada recorriendo mi cuerpo. Cuando salí a la superficie, tosiendo y desorientada, lo primero que escuché fue su voz, falsamente alarmada pero con un toque de burla que no pasó desapercibido para mí. «Ay, Dios mío, Elena». Se resbaló. Luego, en un susurro que creyó que nadie más oiría, añadió para sus amigos más cercanos, entre risitas, que nadie vio nada. La humillación fue instantánea y profunda. Todos me miraban, algunos con lástima, otros conteniendo la risa. Me sentí como una payasa en un circo montado por ella. Tomás corrió a mi lado, preocupado, mientras Valeria orquestaba el rescate con una actuación digna de un Oscar. «Pobrecita, mamá. ¿Estás bien? Qué susto me diste», decía mientras me envolvía en una toalla, sus manos frías sobre mis brazos mojados. Los invitados murmuraban, aceptando la versión del desafortunado accidente. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Justo antes de que su rostro se compusiera en una máscara de preocupación, vi un destello de pura satisfacción, una sonrisa fugaz y cruel que me confirmó que cada uno de mis miedos era real. No había sido un accidente, había sido una declaración. Y en ese momento, empapada y temblando, supe que la guerra silenciosa había terminado. Ahora comenzaría la mía. Mientras Tomás me sacaba del agua, con su rostro pálido por el pánico genuino, sentí el peso de mi vestido empapado pegándose a mi piel como una segunda mortaja. El frío no era solo del agua de la piscina, era un frío que me calaba los huesos, el frío de la humillación pública. Valeria estaba a su lado, con una toalla de lino carísima en las manos, su cara una máscara de preocupación tan bien actuada que casi podría haber engañado a cualquiera, menos a mí. Yo había visto el brillo en sus ojos un segundo antes de caer, esa chispa de triunfo cruel que ahora escondía detrás de lágrimas falsas. Me sentía ridícula, una anciana patética que había arruinado la fiesta de su propio hijo, y esa era exactamente la imagen que ella quería proyectar. Me guiaron hacia la casa, dejando un rastro de agua clorada sobre las baldosas de mármol italiano. Escuchaba los murmullos de los invitados a mis espaldas, una mezcla de lástima y diversión disimulada. «Pobre señora, a su edad estas cosas pasan», oí decir a alguien. Valeria me rodeaba con el brazo, una presión que no era de consuelo, sino de control. «Tranquila, suegra, ya estás a salvo. Vamos a tu cuarto para que te cambies», susurraba cerca de mi oído, su aliento oliendo a champaña y mentira. Su toque me quemaba. Cada palabra era un veneno dulce que me hacía sentir aún más impotente. Ella era la heroína de la noche, la nuera abnegada que cuidaba de la anciana torpe. La escena era perfecta, y ella la había dirigido con una maestría escalofriante. Una vez en mi habitación, cerró la puerta detrás de mí, dejándome sola con el sonido del goteo de mi ropa sobre la alfombra persa. El silencio fue un alivio abrumador. Me acerqué al gran espejo del armario y me observé. No vi a Elena, la mujer que había criado a un hijo, que había amado a un esposo y que había construido una vida. Vi a una figura encogida, con el pelo pegado a la cara y el maquillaje corrido, temblando bajo el peso de un vestido arruinado y una dignidad hecha trizas. La imagen que Valeria quería que todos vieran, la que quería que yo misma creyera. Por un momento, sentí que lo había logrado. La desesperanza era como un ancla, hundiéndome en el mismo fondo oscuro de la piscina. El temblor no cesaba. Me quité la ropa mojada con dificultad, mis dedos entumecidos por el frío y la rabia. Cada prenda que caía al suelo se sentía como una capa de mi identidad que me era arrancada.
Me envolví en una bata de baño, pero el frío seguía dentro de mí, un hielo que ninguna tela podía calentar. Era la frialdad de darme cuenta de que para mi nuera yo no era una persona, sino un obstáculo, un mueble viejo que desentonaba en su casa de diseño, un recuerdo incómodo de un pasado que ella quería borrar por completo. Y esa noche, frente a todo su círculo social, había intentado dar el golpe de gracia, no para matarme, sino para anularme. Mientras me sentaba en el borde de la cama, la escena se repetía en mi mente en cámara lenta. El peso de su mano en mi espalda no fue un empujón brusco, sino un impulso calculado, preciso. Recordé su sonrisa, esa curva maliciosa en sus labios justo antes de que su rostro se transformara en una máscara de horror fingido, y sus palabras, dichas en voz baja a sus amigas, que nadie vio nada. No era una broma, era una confesión. La rabia empezó a subir desde mi estómago, una oleada caliente que finalmente comenzó a derretir el hielo. No era tristeza lo que sentía, ni autocompasión. Era una furia tranquila y profunda, una claridad que no había sentido en años. La guerra silenciosa había terminado, y ella había disparado el primer y último tiro. En ese momento, extrañé a Ricardo con una intensidad que me dolió físicamente. Él la habría calado desde el primer día. Con su mirada astuta y su corazón honesto, habría visto a través de la fachada de Valeria en un segundo. Cuidado con las aguas mansas, Elena, me decía siempre, son las más profundas y peligrosas. Él nunca habría permitido que me sintiera así en mi propia familia. Su ausencia se sentía como un escudo que me habían quitado, dejándome expuesta a los ataques. Pero entonces, recordé también su fuerza, su negativa a rendirse ante la injusticia, y supe que lamentarme no me llevaría a ninguna parte. Tenía que encontrar mi propio escudo, mi propia arma. Desde mi ventana, oía la música de jazz que volvía a sonar en el jardín. La fiesta continuaba. Mi humillación había sido solo un breve interludio, un pequeño drama para entretener a los invitados antes de volver a sus copas de vino caro y sus conversaciones vacías. A nadie le importaba realmente. Para ellos, yo ya estaba olvidada, la anciana que se había resbalado. Esa indiferencia me dolió casi tanto como el empujón. Me di cuenta de que en ese mundo de apariencias y lujos, la verdad no importaba, solo la versión que fuera más conveniente. Y la versión de Valeria, la del accidente, era mucho más cómoda para todos. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en la pequeña luz roja que parpadeaba discretamente en la esquina del techo, justo encima de la puerta. La cámara de seguridad. Tomás se había jactado durante semanas del nuevo sistema de vigilancia que había instalado por toda la propiedad. Lo último en tecnología, mamá. Graba todo en alta definición. Se puede ver desde el celular, la tableta, donde sea. Es para tu seguridad, había dicho con orgullo. Mi seguridad. La ironía me golpeó con la fuerza de una bofetada. Él la había instalado para protegerme de extraños, sin imaginar que el verdadero peligro dormía en su misma cama cada noche. Una idea, frágil al principio, pero cada vez más nítida, comenzó a formarse en mi mente. No iba a enfrentarla. No iba a gritar ni a llorar. Eso era lo que ella esperaría, lo que la pondría en una posición de poder, permitiéndole llamarme senil, histérica. No le daría esa satisfacción. Mi venganza no sería un arrebato de ira, sino un acto de precisión quirúrgica. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que destruyera su teatro de mentiras de una vez por todas. La verdad estaba allí, almacenada en un disco duro, esperando a ser revelada. Y yo era la única que sabía qué buscar. El plan nació en ese instante, no del odio, sino de una necesidad imperiosa de recuperar mi voz, mi dignidad. Sabía que Tomás guardaba la tableta principal que controlaba todo el sistema en el pequeño estudio de la planta baja. Rara vez la usaba, confiando en las alertas de su teléfono. Acceder a ella no sería fácil. Tendría que esperar el momento adecuado, cuando la casa estuviera en silencio y todos durmieran. El desafío me llenó de una energía que no había sentido en mucho tiempo. De repente, ya no era una víctima temblorosa, era una estratega.
Tenía una misión. La humillación se había transformado en un combustible que ahora ardía con una llama fría y constante. Tenía que ser paciente, meticulosa y, sobre todo, silenciosa. Me levanté de la cama y caminé hacia el baño para secarme el pelo. Al mirarme de nuevo en el espejo, la imagen había cambiado. Mis ojos ya no reflejaban desesperanza, sino una determinación de acero. El temblor había desaparecido por completo, reemplazado por una calma absoluta. Valeria había cometido un error fatal. Me había subestimado. Creía que me había empujado al fondo, pero lo único que había logrado era despertarme. Se había olvidado de que a veces, las mujeres que parecen más frágiles son las que están hechas del material más resistente. La noche aún era joven, pero para mí ya había amanecido, y me prepararía para mostrarle a todos, especialmente a mi hijo, la luz de la verdad. La música seguía sonando abajo, una melodía suave y distante que parecía burlarse de la tormenta que se desataba dentro de mí. Me cambié a un pijama seco y me senté en la oscuridad, escuchando los ecos de la fiesta. Cada risa que llegaba hasta mi cuarto era como una pequeña aguja clavándose en mi piel. No podía bajar, no podía enfrentarlos. No todavía. Mi plan necesitaba silencio. Necesitaba que la casa se durmiera para que yo pudiera despertar. Así que esperé. Conté los minutos, escuché los brindis lejanos, imaginé a Valeria recibiendo elogios por su fiesta impecable, por su paciencia conmigo. La rabia era un fuego lento que me mantenía caliente, que me daba la claridad que necesitaba. La noche sería larga, pero yo tenía más paciencia que ella. Toda una vida de paciencia acumulada estaba de mi lado. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Escuché los primeros autos marcharse, el sonido de los motores de lujo alejándose por la calle bordeada de palmeras. Luego, las voces del personal de servicio, recogiendo copas y platos, sus murmullos profesionales apenas audibles. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, oí los pasos de Tomás y Valeria subiendo la escalera. Sus voces eran un murmullo cansado. Escuché a mi hijo preguntarle si yo estaba bien, y la respuesta de ella fue un susurro venenoso que se filtró por debajo de mi puerta. «Está durmiendo, mi amor. Fue demasiado para ella. Ya sabes cómo se pone». Y luego, el clic de la puerta de su dormitorio al cerrarse. El silencio. Un silencio profundo y absoluto que por fin me dio la señal que esperaba. Era mi momento. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la puerta de mi habitación con un cuidado infinito, conteniendo la respiración para no delatarme con el más mínimo sonido. La casa estaba sumida en una penumbra elegante, iluminada solo por las luces de seguridad del jardín que se filtraban a través de los enormes ventanales. Mi propia casa se sentía como un territorio enemigo, un laberinto lleno de trampas. Descalza, empecé a caminar por el pasillo, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la casa me hacía detenerme en seco. Me sentía como una ladrona en mi propio hogar, y en cierto modo lo era. Estaba a punto de robar la única cosa que Valeria realmente valoraba: su máscara de perfección. El estudio de Tomás estaba en la planta baja, al final de un pasillo largo que pasaba justo por delante de la sala principal. Desde allí, podía ver el reflejo de la luna en la superficie tranquila de la piscina, la escena de mi humillación. El agua oscura parecía un ojo gigante que me observaba, un testigo silencioso de lo que había ocurrido. Aparté la vista, concentrándome en mi objetivo. La puerta del estudio estaba entreabierta, una invitación del destino. Entré con el sigilo de un gato, cerrándola detrás de mí sin hacer ruido. El olor a cuero de los sillones y a los libros viejos de derecho de Tomás llenaba el aire, un aroma que siempre me había dado seguridad, pero que ahora se sentía cargado de tensión. El destino de mi dignidad estaba en esa habitación. La tableta estaba exactamente donde esperaba, sobre el escritorio de caoba maciza, junto a una foto enmarcada de Tomás y Valeria, sonriendo en un viaje a Italia. Por un momento, el dolor me paralizó. ¿Cómo podía mi hijo, mi niño, estar tan ciego? Sacudí la cabeza, apartando esos pensamientos. No era momento para la pena,
sino para la acción. Tomé la tableta, su superficie de metal fría al tacto. La pantalla se iluminó con un toque, pidiéndome una contraseña. Mi corazón se detuvo. ¿Cuál sería? Probé la fecha de su aniversario. Nada. La fecha de nacimiento de Valeria. Tampoco. Entonces, un recuerdo me vino a la mente, una conversación lejana con Ricardo. Probé el nombre de su primer perro seguido del año en que lo adoptaron. Bingo. La pantalla se desbloqueó, dándome acceso a todo el sistema. Navegar por la aplicación de seguridad fue más intuitivo de lo que pensaba. Encontré la lista de cámaras y seleccioné la que apuntaba directamente al área de la piscina. La interfaz mostraba una línea de tiempo, una grabación continua de toda la noche. Mis dedos temblaban mientras arrastraba el cursor hacia atrás, buscando la hora aproximada del accidente. El sistema era tan avanzado que incluso captaba el audio con una claridad sorprendente. Estaba tan concentrada en la pequeña pantalla, en el desfile de invitados bien vestidos, que no oí los pasos sigilosos en el pasillo. El sonido del suelo de madera crujiendo justo fuera del estudio me hizo levantar la cabeza de golpe, con el pánico helándome la sangre. Apagué la pantalla de la tableta al instante, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Entonces, lo oí. Pasos, lentos, deliberados, acercándose a la puerta del estudio. Me agaché detrás del enorme escritorio de Tomás, haciéndome un ovillo, intentando que mi respiración no sonara como un huracán en el silencio de la noche. La perilla de la puerta giró lentamente. Mi corazón se detuvo. La puerta se abrió un poco, proyectando una delgada línea de luz desde el pasillo. Vi una silueta. Era Valeria. Se quedó allí un momento, como si estuviera escuchando, olfateando el aire. Podía oler su perfume caro, el mismo que llevaba en la fiesta. Sentí que iba a desmayarme. ¿Me había oído? ¿Sabía que estaba allí? Fueron los segundos más largos de mi vida. Una eternidad suspendida en el miedo absoluto de ser descubierta. Para mi inmenso alivio, después de lo que pareció una vida entera, la puerta se cerró suavemente. Escuché sus pasos alejarse en dirección a la cocina y, poco después, el sonido del refrigerador abriéndose y cerrándose. Había venido por un vaso de agua. Me quedé inmóvil detrás del escritorio durante varios minutos, esperando a que el peligro pasara por completo. El sudor frío me corría por la espalda. Ese susto no me debilitó. Al contrario, encendió el último rastro de duda que pudiera quedar en mí. La maldad de esa mujer no tenía límites, ni siquiera en la quietud de la noche. Su presencia era una amenaza constante. Volví a la tableta. Mis manos ya no temblaban por el miedo, sino por una furia renovada y una determinación inquebrantable. Encontré el momento exacto. Allí estaba yo, de espaldas, mirando el agua, y allí estaba ella, acercándose por detrás. En la pantalla, sin el ruido ni la confusión de la fiesta, el acto era aún más monstruoso. Vi su mano posarse en mi espalda. Vi el empujón, deliberado y firme. Vi la sonrisa cruel y fugaz que cruzó su rostro justo antes de componer su expresión de falsa alarma. Y luego, gracias al micrófono sensible de la cámara, escuché su voz, clara como el cristal, diciéndole a sus amigas entre dientes que nadie vio nada. Era la prueba irrefutable, la daga que destruiría su castillo de mentiras. Sentí una oleada de algo que no era alegría, sino una justicia fría y amarga. Lo tenía. No me limité a verlo. Usando una función de la aplicación, recorté el clip de video, desde unos segundos antes del empujón hasta unos segundos después de su comentario. Era una pieza de evidencia perfecta, de no más de 30 segundos. Con manos firmes, me envié el archivo a una antigua dirección de correo electrónico que nadie conocía, una que había creado años atrás para guardar fotos de Ricardo. Borré el correo enviado de la tableta, eliminé el historial de navegación de la aplicación y cerré todo, dejándola exactamente como la había encontrado. Deslicé la tableta de vuelta a su lugar sobre el escritorio. Mi misión estaba cumplida. Salí del estudio tan silenciosamente como había entrado y regresé a mi habitación. No me sentía como una víctima.
Me sentía como una general que acababa de asegurar el arma que ganaría la guerra. Ahora solo tenía que elegir el momento y el lugar para la batalla final. A la mañana siguiente, la casa estaba envuelta en una calma antinatural. Bajé a desayunar y encontré a Valeria en la cocina, tarareando mientras preparaba un batido verde que olía a pasto recién cortado. Me sonrió con una dulzura empalagosa, preguntándome si había dormido bien, si me dolía algo después de mi pequeño percance. Su actuación era impecable. Se movía por la cocina de diseño, con sus encimeras de cuarzo y electrodomésticos de acero inoxidable, como una reina en su castillo. Yo interpreté mi papel a la perfección, el de la anciana frágil y algo confundida. Le dije que estaba un poco adolorida, pero que no era nada, agradeciéndole su preocupación con una voz temblorosa que no sentía. Ella me sirvió una taza de té, su mano rozando la mía en un gesto de falso consuelo. Me estaba estudiando, buscando cualquier señal de sospecha, pero no encontró nada más que la debilidad que ella misma había querido crear. Los días que siguieron fueron un juego de ajedrez silencioso. Valeria me vigilaba constantemente, pero su arrogancia la cegaba. Creyendo que me había quebrado por completo, se volvió más audaz en su crueldad. Hacía comentarios en voz alta sobre lo peligrosa que se estaba volviendo la casa para mí, sugiriendo a Tomás que quizás deberíamos buscar opciones más seguras. Un día, la encontré en mi habitación con una cinta métrica, planeando en voz alta cómo podría convertir mi cuarto en un gimnasio en casa, una vez que yo me mudara a un lugar más apropiado. No dije nada, simplemente la observé, sosteniendo la taza de té con manos firmes, mientras en mi correo electrónico descansaba el video que era su sentencia. Cada palabra suya era un clavo más en su propio ataúd, y yo se los estaba dejando martillar con una sonrisa complaciente en su rostro. Mi hijo, por su parte, vivía en una burbuja de ignorancia. Estaba tan agradecido con Valeria por su cuidado y paciencia que no veía nada más. Una noche, durante la cena, levantó su copa de vino y brindó por ella. Por mi esposa, que es el pilar de esta familia. La forma en que te cuidó después del accidente, mamá, fue increíble. Eres un ángel, mi amor, dijo, mirándola con una devoción que me partió el corazón. Valeria aceptó el elogio con una humildad fingida, poniendo su mano sobre la de él y mirándome con una sonrisa que decía, ¿ves? He ganado. Tuve que tragarme la bilis y sonreír, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Ese brindis fue la gota que derramó el vaso. Supe entonces que no podía esperar más. La verdad no solo debía liberarme a mí, sino que también debía despertar a mi hijo, sin importar lo doloroso que fuera. Empecé a prepararme para el momento. Una tarde, cuando la casa estaba vacía, saqué mi vieja tableta, la misma que usaba para ver fotos de mis nietos y de Ricardo. Recordé que mi nieto mayor, antes de irse a la universidad, me había enseñado a conectarla al enorme televisor de la sala para que pudiéramos ver las fotos familiares en pantalla grande. Practiqué el procedimiento varias veces, asegurándome de que sabía exactamente qué hacer. Abrí el correo, descargué el video en la tableta y lo guardé en una carpeta con un nombre inocente. Recuerdos de verano. Cada paso era deliberado, tranquilo. No sentía nervios, sino una extraña serenidad, como la calma que precede a la tormenta. Estaba lista. Solo necesitaba el escenario adecuado, el momento en que el impacto fuera máximo e ineludible. Ese escenario se presentó solo, como un regalo del destino. El sábado siguiente era su aniversario de bodas. Tomás, queriendo hacer algo especial, organizó una cena íntima en casa. Solo nosotros tres. Contrató a un chef privado que prepararía sus platos favoritos. Valeria estaba encantada, viéndolo como otra oportunidad para celebrar su vida perfecta y su matrimonio impecable. Para mí, era la oportunidad perfecta. Un ambiente íntimo, sin distracciones, sin invitados que pudieran diluir la verdad. Sería su celebración y, al mismo tiempo, su juicio. Pasé el día en mi cuarto, leyendo, conservando mis energías. Sabía que la noche requeriría toda la fuerza que había acumulado durante años de silencio y humillación.
La calma en mi corazón era absoluta, la calma de quien sabe que está a punto de reclamar lo que es suyo. La noche de la cena, me vestí con un sencillo vestido azul, el color favorito de Ricardo. Me puse el collar de perlas que me regaló en nuestro 25º aniversario. No era una armadura, sino un recordatorio de quién era yo, de la vida que había tenido antes de convertirme en una sombra en esa casa. Cuando bajé, la mesa del comedor estaba puesta con una elegancia exquisita. Candelabros de plata, la mejor vajilla y copas de cristal que brillaban bajo la luz tenue. Tomás me recibió con un beso en la frente, diciéndome lo bien que me veía. Valeria, vestida con un costoso vestido de seda rojo, me miró de arriba abajo, y por un segundo vi en sus ojos una punzada de algo que parecía molestia, como si mi presencia digna arruinara su fotografía perfecta. Durante los primeros platos, la conversación fluyó con una normalidad casi surrealista. Tomás y Valeria hablaron de sus planes de viaje a Europa, de un nuevo proyecto de arte que ella quería comprar, de los éxitos de la firma de abogados de él. Yo comía en silencio, participando lo justo para no levantar sospechas. Escuchaba sus voces, observaba sus gestos, sintiéndome como una espectadora en un teatro. Valeria estaba en su elemento, radiante y segura de sí misma, contando anécdotas encantadoras y riendo con una gracia estudiada. Se sentía invencible, la dueña absoluta de su mundo, de su esposo, de esa casa. Y yo la dejé disfrutar de su momento de gloria, sabiendo que sería el último. El chef sirvió el postre, una obra de arte de chocolate y frutos rojos. Tomás levantó de nuevo su copa. «Por 15 años maravillosos», dijo, mirando a Valeria. «Y por muchos más. Gracias por todo, Valeria, especialmente por cuidar de mi madre. Sé que no siempre es fácil, y lo que hiciste en la fiesta, tu rápida reacción, no lo olvidaré». Valeria sonrió, aceptando el tributo. Y ese fue mi momento. La señal que había estado esperando. Dejé mi cuchara de postre a un lado con un suave tintineo. Ambos me miraron, sorprendidos por la interrupción. Con la voz más tranquila y serena que pude encontrar, dije, hablando de la fiesta, hay algo que me gustaría mostrarles. Un recuerdo de esa noche. La confusión en sus rostros fue palpable. Antes de que pudieran preguntar, me levanté lentamente de la mesa. «No tardo nada», dije, y caminé hacia el pequeño mueble donde guardaba mi tableta. La tomé en mis manos. El metal frío se sentía como un ancla de la realidad en medio de la tensión que comenzaba a llenar la habitación. Valeria me miraba con los ojos entrecerrados, una sombra de inquietud cruzando su rostro perfecto por primera vez en toda la noche. Tomás, en cambio, me miraba con una curiosidad inocente, sin tener la menor idea de que su mundo, su matrimonio perfecto construido sobre una base de mentiras, estaba a punto de hacerse añicos frente a sus propios ojos. Regresé a la sala, donde el enorme televisor de pantalla plana dominaba la pared como un lienzo en blanco. «Es solo un momento», repetí, mi voz firme, sin un ápice de temblor. Conecté la tableta al sistema de la televisión. Mis movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera realizando un ritual sagrado. La pantalla cobró vida, mostrando la interfaz de mi tableta. Valeria se puso de pie, una alarma silenciosa sonando en sus ojos. «¿Qué es eso, Elena? ¿Qué estás haciendo?» Su voz ya no era dulce, sino afilada, nerviosa. Tomás la calmó con un gesto. «Déjala, cariño, seguro son fotos. ¿Verdad, mamá?» No le respondí. Navegué hasta la carpeta «Recuerdos de verano». Seleccioné el archivo y apreté el botón de reproducir. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. La imagen de la piscina apareció en la pantalla, brillante y azul bajo las luces de la fiesta. El sonido era increíblemente nítido. Se oía el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y la suave melodía del jazz de fondo. Por un instante, pareció una película casera, un recuerdo feliz. Tomás me miró con una sonrisa confundida, como si esperara ver fotos de sus cumpleaños de niño. Valeria, a su lado, no sonreía.
Sus manos estaban apretadas sobre su regazo y sus ojos fijos en la pantalla, con una intensidad que delataba un pánico creciente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si pudiera detener lo que venía con la pura fuerza de su voluntad. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cargado de una verdad que estaba a punto de explotar, y los tres lo sentimos, cada uno a su manera. Entonces aparecí yo en la pantalla. Me vi a mí misma, con mi vestido sencillo, caminando lentamente hacia el borde del agua. Desde esa perspectiva, la de la cámara de seguridad, me veía aún más pequeña y frágil de lo que me sentía. La cámara capturó mi perfil mientras miraba el reflejo de las luces, perdida en mis pensamientos. En la sala, Tomás seguía sin entender. ¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué grabaste la fiesta? Su voz era suave, curiosa. No le respondí. Mis ojos estaban fijos en la figura que entraba en el cuadro por la izquierda, moviéndose con una gracia felina entre los invitados. Era Valeria. En la pantalla, se reía, encantadora, pero sus ojos no reían. Sus ojos buscaban algo o, mejor dicho, a alguien. Me buscaban a mí, y cuando me encontraron, supe que el momento había llegado. La Valeria de la pantalla se acercó a mí por la espalda. Todo se veía tan casual, tan normal. Nadie le prestaba atención. Estaba hablando con una pareja de amigos, gesticulando con su copa de champaña en la mano. La cámara captó el momento exacto en que sus ojos se desviaron de sus amigos y se posaron en mi espalda. Fue solo un segundo, pero en alta definición. Ese segundo fue una eternidad. Vi la decisión formarse en su rostro. Un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. Una chispa de malicia en su mirada. Era la cara de una cazadora que ha acorralado a su presa. En el sofá, la Valeria real dejó escapar un pequeño gemido, un sonido ahogado de pura desesperación. Tomás giró la cabeza para mirarla, su ceño fruncido en una expresión de creciente alarma. Y entonces, sucedió. La mano de Valeria, adornada con el anillo de diamantes que mi hijo le había regalado, se extendió. No fue un golpe. No fue un empujón violento. Fue un toque preciso, deliberado, en el centro de mi espalda. La grabación lo mostró todo con una claridad brutal. Se vio cómo mi cuerpo perdía el equilibrio, cómo mis brazos se agitaban inútilmente en el aire buscando algo a lo que aferrarse. La sorpresa en mi rostro fue reemplazada por el pánico justo antes de que el agua me tragara. El sonido del chapoteo fue estruendoso en el silencio sepulcral de la sala. Tomás se levantó de un salto, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. ¿No? Susurró, sus ojos desorbitados fijos en la pantalla, negándose a creer lo que estaba viendo. Pero la peor parte aún no había llegado. Mientras mi yo de la pantalla luchaba por salir a la superficie, la cámara se quedó fija en el rostro de Valeria, por una fracción de segundo, antes de que su cara se contorsionara en una máscara de falsa preocupación. Una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de puro triunfo, cruel y satisfecha. Era la sonrisa de alguien que acaba de aplastar un insecto molesto. Fue fugaz, pero la cámara no perdonó. La capturó y la inmortalizó. A mi lado, escuché a Tomás ahogar un sollozo. Fue un sonido gutural, el sonido de un corazón rompiéndose. Se llevó una mano a la boca, sus nudillos blancos. Su mundo perfecto se estaba desmoronando en tiempo real, en una pantalla de 75 pulgadas. Luego vino el audio, claro como el agua de un manantial. La voz de Valeria, falsamente alarmada, gritando: «¡Ay, Dios mío! Elena, se resbaló». Y a continuación, el golpe de gracia. Inclinándose hacia sus amigas, que se tapaban la boca para ocultar sus risas, su voz bajó a un susurro conspirador, pero el micrófono sensible de la cámara lo captó todo. Que nadie vio nada. Esas 4 palabras resonaron en la sala como una sentencia. Se quedaron flotando en el aire, venenosas e irrefutables. La verdad, en toda su crudeza, había sido expuesta. Ya no había lugar para la duda, para las excusas, para la interpretación. Era un hecho, grabado.
reproducido y sellado. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Tomás se quedó paralizado. Su rostro era un lienzo de emociones en guerra. Incredulidad, horror, dolor y una furia que empezaba a nacer en el fondo de sus ojos. Lentamente, como si sus músculos se resistieran, giró la cabeza. Dejó de mirar la pantalla y la miró a ella, a la mujer que estaba a su lado, la mujer con la que había compartido 15 años de su vida. La miró como si nunca la hubiera visto antes. Y en cierto modo, era verdad. La Valeria que él conocía, el ángel que cuidaba de su madre, había desaparecido. En su lugar había una extraña, una mujer cruel y calculadora, cuya cara ahora estaba pálida como la cera, sus ojos llenos de un terror abyecto. La conexión entre ellos se rompió en ese instante. Se hizo añicos como un espejo al caer. La máscara de Valeria se desintegró. El pánico la consumió, y las palabras empezaron a salir a borbotones de su boca, atropelladas e incoherentes. «Tomás, no. No es lo que parece. Era una broma, mi amor. Solo una broma estúpida. Habíamos bebido. Estábamos riendo». Se levantó y corrió hacia él, tratando de tomar sus manos, pero él las retiró como si quemaran. «Fue una tontería, lo juro. Jamás le haría daño a tu madre. Tú lo sabes». Su voz era aguda, casi un chillido. Intentó forzar una risa, un sonido horrible y quebrado que murió en su garganta. Su desesperación era tan palpable que casi daba lástima. Casi, pero yo no sentía nada más que un frío y absoluto vacío. La justicia no era dulce, era simplemente necesaria. Al ver que no conseguía nada de Tomás, se giró hacia mí. Sus ojos suplicaban. Se acercó, casi cayendo de rodillas frente a mi sillón. «Elena, por favor», gimió, su voz rota. «Dile que fue una broma. Tú sabes que yo no soy así. Bórralo, te lo suplico. No dejes que esto arruine nuestra familia. Por favor, Elena». Sus manos se aferraron a mis rodillas. Su cuerpo temblaba sin control. Su costoso vestido de seda roja estaba arrugado. Su maquillaje perfecto corrido por las lágrimas que ahora sí eran reales. Lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Me miraba como si yo tuviera el poder de rebobinar el tiempo y borrar su pecado. Pero yo no tenía ese poder. Nadie lo tiene. Y aunque lo tuviera, no lo usaría. Yo no me moví. Permanecí sentada, sosteniendo su mirada sin parpadear. No había odio en mis ojos, ni triunfo, solo una calma profunda. La calma de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Detrás de ella, en la pantalla gigante, la escena del empujón se repetía en un bucle silencioso, una y otra vez. Su acto de crueldad, seguido de mi caída, seguido de su sonrisa, era un testimonio mudo y poderoso que hablaba por mí. Levanté mi vaso de agua de la mesita auxiliar, mis manos completamente firmes, y tomé un sorbo. Ese simple gesto, esa muestra de control absoluto en medio de su caos, fue mi única respuesta. Fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. En ese silencio, recuperé mi voz, mi dignidad y mi lugar en esa casa. Finalmente, Tomás habló. Su voz era apenas un susurro, un murmullo ronco y cargado de un dolor insoportable. No la miraba a ella. Miraba un punto vacío en la alfombra. «Una broma», repitió, la palabra sonando absurda, monstruosa. Levantó la vista y sus ojos, llenos de una desilusión tan profunda que me dolió verla, se clavaron en los de ella. «Empujaste a mi madre de 75 años, la tiraste a una piscina y te reíste de ella». No gritó, no la insultó. Su voz era baja, contenida, pero cada palabra era como un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de su matrimonio. «Sal de mi casa», dijo finalmente, con una calma aterradora. Ahora, la fiesta había terminado, para siempre. Valeria no se fue en silencio. Su desesperación se convirtió en una ira fea y retorcida. Intentó gritar, acusarme de haberla provocado, de ser una vieja manipuladora que nunca la había querido. Sus insultos rebotaban contra el silencio de mi hijo, que se había convertido en una estatua de granito. Él simplemente se paró frente a la puerta principal y la abrió,
un gesto final e irrevocable. Ella recogió su bolso de diseñador del suelo. Me lanzó una mirada cargada de un odio tan puro que me heló la sangre, y salió a la noche. Escuchamos el rugido del motor de su Porsche mientras se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí un eco de caucho quemado y un matrimonio hecho cenizas. El sonido se desvaneció, y en la casa quedó un silencio tan profundo y pesado que parecía que nunca más volveríamos a hablar. Cuando la puerta se cerró, el video seguía repitiéndose en la pantalla gigante del televisor, una y otra vez, como un fantasma digital que se negaba a desaparecer. Mi caída, su sonrisa, sus palabras. Tomás no se movía, su espalda ancha y fuerte ahora encorvada por el peso de una traición que no podía procesar. No me miraba a mí, sino a la pantalla, como si esperara que la imagen cambiara, que le ofreciera una explicación diferente, una que no destrozara su vida. Me levanté lentamente, tomé el control remoto y apagué el televisor. La pantalla se volvió negra, pero la imagen ya estaba grabada a fuego en nuestra memoria. En la oscuridad del reflejo, vi nuestros dos rostros, el de él, descompuesto por el dolor, y el mío, sereno, cansado, pero finalmente en paz. Fue entonces cuando se rompió. El sonido que salió de mi hijo no fue un grito, fue un quejido gutural, el de un animal herido. Se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, y sus hombros comenzaron a sacudirse en sollozos silenciosos y violentos. Me senté a su lado, sin tocarlo, dándole el espacio que necesitaba para que el veneno saliera. Después de un largo rato, levantó la cabeza. Sus ojos, los mismos ojos de niño que yo había consolado tantas veces, estaban rojos e hinchados. «Perdóname, mamá», susurró, su voz rota. «Perdóname por no haberte visto, por no haberte creído». No me estaba pidiendo perdón por Valeria, me estaba pidiendo perdón por su propia ceguera, y esa fue la única disculpa que yo necesitaba escuchar. Los días siguientes fueron extraños y vacíos. La casa, que siempre había estado llena de la energía controladora de Valeria, se sentía ahora como una catedral inmensa y silenciosa. Tomás contrató a una empresa para que empacara las cosas de ella. Vi cómo metían en cajas sus vestidos de marca, sus zapatos carísimos, sus obras de arte moderno. Fue un proceso frío y eficiente, como el desmantelamiento de una escenografía de teatro. Un día, un camión vino a buscar su carro. Ver cómo se llevaban ese Porsche rojo, que siempre me había parecido tan arrogante, fue extrañamente satisfactorio. No sentí alegría, sino el alivio de ver cómo se borraba la última huella física de su presencia. La casa empezaba a respirar de nuevo, y yo también. Una mañana, mientras Tomás estaba en el trabajo, bajé al garaje. Entre cajas de adornos navideños y herramientas viejas, encontré lo que buscaba. Una caja de cartón etiquetada como «Cosas viejas». Dentro estaban mis tesoros, el retrato de mi boda con Ricardo, los portarretratos de plata, los pequeños recuerdos de nuestros viajes. Con un cuidado casi ceremonial, los saqué uno por uno. Subí a la sala y quité el cuadro abstracto y sin alma que colgaba sobre la chimenea. En su lugar, volví a colgar nuestra foto de boda. Ricardo y yo, jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. Al verlo allí, sentí que una parte de mi alma, una parte que había estado exiliada, finalmente había vuelto a casa. Unas semanas después, Tomás y yo estábamos sentados junto a la piscina. El sol de la tarde doraba el agua, que ahora me parecía tranquila y hermosa, ya no una escena del crimen. Él me miró y, por primera vez, me preguntó directamente: «¿Desde cuándo, mamá? ¿Desde cuándo te trataba así?» Le conté todo, sin adornos ni dramatismo. Le hablé de los comentarios sutiles, de cómo me hacía sentir invisible, de mi miedo a que si hablaba, él pensaría que estaba perdiendo la cabeza. Hablamos durante horas, con una honestidad que no habíamos tenido en años. No fue una conversación fácil. Estuvo llena de pausas dolorosas y de lágrimas silenciosas por su parte, pero fue sanadora. Al final, él tomó mi mano y me dijo: «Nunca más volverás a estar sola, te lo prometo». Y supe que lo decía en serio.
Pocos meses después, vendimos la casa de Coral Gables. Era demasiado grande, demasiado fría, llena de demasiados fantasmas. Nos mudamos a un apartamento más pequeño en Key Biscayne, con un balcón que daba al mar. Era un lugar lleno de luz, donde el sonido de las olas reemplazó el silencio opresivo de la villa. Tomás empezó a trabajar menos, a pasar más tiempo conmigo. Cocinábamos juntos, veíamos películas viejas, caminábamos por la playa al atardecer. Recuperamos el tiempo perdido, reconstruyendo nuestra relación sobre una base de verdad y respeto mutuo. Poco a poco, vi cómo la herida en su corazón comenzaba a cicatrizar. Volvió a ser el hijo que yo había criado, el hombre bueno y noble que la ambición y un mal amor casi habían borrado. Nunca volví a saber de Valeria. A veces me preguntaba qué había sido de ella, si había encontrado a otro hombre exitoso para construir otro castillo de apariencias. Pero, para ser sincera, el pensamiento duraba solo un instante. No sentía rencor, ni siquiera odio. Sentía una especie de lástima lejana por una persona tan vacía que necesitaba apagar la luz de los demás para sentir que brillaba. Mi vida ya no tenía espacio para esa oscuridad. Estaba llena de la risa de mi hijo, del calor del sol en mi piel, del olor a sal del mar. Había recuperado mi paz, mi dignidad y, lo más importante, a mi familia. A veces, la justicia no llega con un trueno, sino con la calma serena que sigue a la tormenta. Mi historia no es una de venganza, sino de supervivencia. Es la prueba de que la dignidad es algo que nadie te puede quitar si no se lo permites. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y a veces, la voz más poderosa es la que se atreve a mostrarla en silencio. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de fortaleza y de que nunca es tarde para reclamar tu lugar, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza interior, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que no la tienes. Gracias por escucharme. Lo que aprendí en todo este tiempo es que la verdad no necesita que le levanten la voz. Creemos que para ser escuchados tenemos que gritar, que para defendernos tenemos que atacar, pero a veces la fuerza más grande se encuentra en la calma, en la paciencia de esperar el momento exacto. Durante años, me sentí como un fantasma en mi propia vida, una voz que nadie oía, y pensé que ese era mi destino. Pero el silencio también puede ser un arma. El silencio te permite observar, entender el juego y, cuando llega el momento, hacer un movimiento que nadie espera. La dignidad no se recupera con una discusión. Se reclama con un acto de verdad tan puro y tan claro que no deja lugar a dudas. Es un recordatorio de que, aunque te intenten borrar, tu esencia permanece intacta, esperando el momento de volver a brillar. Descubrí que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada paso que di esa noche hacia el estudio de mi hijo, cada momento que pasé con el corazón en la garganta temiendo ser descubierta, fue un acto de valentía. La fuerza no es la que se muestra en los momentos de confrontación, sino la que se cultiva en la soledad, cuando decides que ya no vas a permitir que te definan por la versión que otros tienen de ti. Es esa determinación silenciosa que te dice que mereces respeto, que tu historia importa. No se trataba de vengarme de Valeria, sino de rescatarme a mí misma, de demostrarme que la mujer que Ricardo amaba todavía estaba allí, debajo de todas esas capas de tristeza y humillación. Y esa mujer era más fuerte de lo que yo misma recordaba. Una de las lecciones más dolorosas, pero también más importantes, fue entender que a veces las personas que más amamos pueden ser las más ciegas a nuestro sufrimiento. Mi hijo no es un mal hombre, pero estaba atrapado en una ilusión, en la imagen perfecta que Valeria había construido para él. Durante mucho tiempo me sentí traicionada por su ceguera, pero entendí que la manipulación es un veneno sutil que nubla el juicio. No podemos forzar a nadie a ver la verdad, pero sí podemos presentarla de una forma tan irrefutable que no puedan seguir ignorándola. La sanación, para él y para mí, comenzó en ese momento de dolorosa revelación,
porque solo sobre las ruinas de una mentira se puede construir una relación auténtica y fuerte. También aprendí la importancia de soltar. Después de que todo pasó, podríamos habernos quedado en esa casa, intentando limpiar los malos recuerdos de las paredes, pero a veces la única forma de sanar es empezar de nuevo. Vender esa villa no fue solo una transacción inmobiliaria, fue un acto simbólico de cerrar un capítulo doloroso de nuestras vidas. Dejar atrás los lujos que nos habían costado la paz fue la decisión más liberadora que pudimos tomar. Aferrarse a un lugar, a un objeto o a una idea de lo que debería ser, solo prolonga el dolor. La verdadera riqueza no está en las paredes de una mansión, sino en la tranquilidad de un hogar donde puedes ser tú mismo, donde te sientes seguro y amado. Esta experiencia me enseñó a redefinir lo que significa la familia. La familia no es solo la gente con la que compartes un apellido, sino aquella con la que puedes compartir tu verdad sin miedo a ser juzgado o minimizado. Mi familia se había roto, pero lo que quedó después de que la mentira se derrumbara fue algo más real y sólido. Mi hijo y yo reconstruimos nuestro vínculo desde la honestidad más brutal. A veces, las familias necesitan romperse un poco para poder sanar de verdad, para deshacerse de las partes tóxicas y quedarse con lo que realmente importa: el amor incondicional, el respeto mutuo y la lealtad. Y esa es una familia por la que vale la pena luchar. Si estás pasando por una situación en la que sientes que tu voz no importa, que tu realidad es constantemente cuestionada, quiero que sepas algo. No estás loca, no estás exagerando. Confía en tu intuición. A veces, las heridas más profundas son las que no se ven, las que te infligen con palabras dulces y sonrisas falsas. No dejes que nadie te convenza de que tu dolor no es real. Tu verdad es tuya. Y aunque ahora parezca que nadie la ve, no significa que no exista. Aférrate a ella, guárdala en un lugar seguro de tu corazón. Tu momento para ser escuchada llegará. Quizás no de la forma que esperas, pero llegará. La fuerza que necesitas ya está dentro de ti, esperando pacientemente a que decidas usarla. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de fortaleza y de que nunca es tarde para reclamar tu lugar, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza interior, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que no la tienes. Gracias por escucharme.